Hola chicos, hoy veremos el movimiento de inclinación de la Tierra. Quizá te has preguntado por qué las representaciones tridimensionales del globo terráqueo, como el que vemos en la imagen, tienen una cierta inclinación en lugar de tener un eje vertical. Es precisamente para mostrar esta inclinación que tiene el planeta y que se refleja en su movimiento de rotación y de traslación, haciendo que la luz solar incida en diferentes posiciones. La inclinación que tiene el eje terrestre es de 23 grados 27 minutos en relación a lo que debería ser su eje vertical perpendicular al plano que describe en el movimiento de traslación. En algunas publicaciones lo encontraremos como 23.5 grados. Realmente esta inclinación es un poco variante, es decir, los trópicos, luego vamos a ver que se mueven un poco de manera cíclica. Como comentaba anteriormente, eh, el plano que correspondería al movimiento de traslación del planeta Tierra no es entonces completamente perpendicular a su eje. Esto provoca incidencia de la luz solar, a veces inclinada hacia el sur o a veces inclinada hacia el norte. Los puntos máximos a donde llega la incidencia perpendicular del Sol son o se marcan como los trópicos de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. La región comprendida entre estos dos trópicos se conoce como zona tropical o zona cálida, que es la más caliente del planeta, y por lo tanto es la que contiene mayor biodiversidad y mayor biomasa. Por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio y antes de los casquetes polares encontramos la zona templada, que es una región con temperaturas más moderadas y con incidencia de luz que nunca es perpendicular. Es decir, solamente entre los trópicos podemos en algún momento ver el sol perfectamente encima de nuestras cabezas. De ahí en fuera de esta región, el sol nos va a encontrar de una manera ligeramente inclinada. Bien, entonces, esta inclinación provoca, como habíamos dicho, que la incidencia solar se mueva hacia el norte y hacia el sur. Inicialmente en marzo, el Sol se encuentra, cuando inicia la primavera, se encuentra incidiendo directamente sobre el Ecuador. Durante los siguientes 3 meses, que sería nuestra primavera, se mueve desde el Ecuador hasta el Trópico de Cáncer. Posteriormente se mueve del Trópico de Cáncer hacia el Ecuador y es nuestro verano. En este lapso, que fue nuestra primavera y nuestro verano, en el hemisferio sur fue otoño-invierno. Una vez que llegó al Ecuador, cuando termina nuestro verano, empieza a moverse hacia el sur, hacia el trópico de Cáncer, perdón, hacia el trópico de Capricornio, y entonces es primavera para el hemisferio sur y para nosotros es otoño. Después que llegó y tocó el trópico de Capricornio, empieza a moverse hacia el Ecuador y es verano para el hemisferio sur y para nosotros es invierno. Y así se cumple un ciclo de un año. Bueno, entonces estos movimientos de incidencia de la luz solar de manera perpendicular eh, hacen que cuando el Sol está perpendicular o la incidencia de la luz solar está perpendicular al ecuador, el día y la noche duren lo mismo. Y eso se le conoce como equinoccio. Este momento se da 2 veces. Es decir, cuando va a empezar la primavera, está en el ecuador, sería el equinoccio de primavera, y cuando va a empezar el otoño, también vuelve a tocar el ecuador, y entonces se llama equinoccio de otoño. Bueno, entonces, estos equinoccios, vuelvo a repetir, es cuando se llaman equinoccios porque dura lo mismo el día que la noche, 12 horas.
Cuando el Sol se mueve hacia el norte y llega al trópico de Cáncer, en estos momentos el hemisferio norte tiene el día más largo y el hemisferio sur tiene el día más corto. Entonces, para el hemisferio norte, en ese momento es el solsticio de verano, cuando inicia el verano. Posteriormente, esta situación se invertirá y entonces, cuando el Sol está en el trópico de Capricornio, que es el día más largo para el hemisferio sur, le llamamos solsticio de invierno, es decir, el día más largo para el hemisferio sur y el día más corto para el hemisferio norte. Cuando la perpendicularidad de la luz solar es hacia el norte, hace los días más largos, a tal punto que la inclinación permite que, a pesar de los giros del planeta, la zona polar se mantenga iluminada de manera constante. Entonces, en esta zona tenemos días largos y en la zona polar sur tenemos noches largas, es decir, aunque la Tierra sigue girando, no hay iluminación. Posteriormente, esta situación se va a invertir, es decir, cuando el Sol se carga o la incidencia de la luz solar se carga hacia el sur, tendremos días largos en el hemisferio sur y en el casquete polar sur y noches largas en el hemisferio norte, sobre todo en el casquete polar. Bueno, chicos, espero que con esto quede claro cómo nos afecta el movimiento de rotación de la Tierra junto con el movimiento de inclinación.